Enrique Jiménez, gracias por venir. ¿Cómo estás? De nada, gracias a vos, Tito, por el espacio. Una vez más en este lugar, pero la primera con vos. Es cierto. Madariaguense, ¿verdad? En realidad no, me crié entre Madariaga y Pinamar. O sea, yo bien. vine a vivir a este lugar, o sea, yo digo, yo vine a vivir, o sea, en realidad vinieron mis viejos a vivir a Pinamar en el año 76. Yo tendría 4 años y medio. Pero yo recuerdo tu infancia en Madariaga. Vivimos un tiempo en Pinamar, 2 años en Pinamar, y después cuando me tocó empezar la escuela primaria, mi viejo decidió ir a vivir a Madariaga. Y entonces, bueno, o sea, laburar en Pinamar y estudiar y trabajar y dormir en Madariaga. Entonces, todos los días el recorrido... Lo que hemos pasado muchos. Exactamente. O sea, yo soy nacido en la zona sur, en Buenos Aires. Y bueno, ¿Tienes más hermanos? Tengo 2 hermanas, una hermana que tiene 2 años de diferencia conmigo, o sea que ella era más chica todavía cuando vinimos a este lugar. Claudia, que es directora del ciclo inicial en Madariaga. Y después tengo una hermana, que esa es la que ya nació en estos lugares, que es Pato, abogada. Ella vive acá en Pinamar. Bien. ¿Y la familia siempre tuvo una tendencia hacia la izquierda? Y en realidad siempre militantes del campo nacional y popular y de izquierda, o sea, porque esta cuestión más nacional, pero... Porque inicialmente tu padre, ¿dónde militaba? Y mi viejo arranca a militar en el año 50 y pico en la Federación Juvenil Comunista. Bien. Ahí, en la zona, allá también en Buenos Aires. Entonces, bueno, eso fue todo un derrotero, o sea, y bueno, siempre militando desde, vamos a decir, del dial a la izquierda. Y eso es lo que has mamado un poco en tu casa y lo que te ha definido el perfil. Sí, en realidad yo, o sea, mis hermanas no son militantes. Ajá. O sea, yo sí, o sea, a mí me gustó, o sea, y a mí, aparte yo lo entiendo de que es así, o sea, y tengo una interpretación de cómo es el sistema. O ¿Tu sea, papá fue concejal? Mi viejo fue concejal en un periodo en el periodo del kirchnerismo, cuando Néstor plantea la transversalidad, o sea, crear ese tercer movimiento histórico donde deberíamos estar todos, y uno haciendo una interpretación del momento histórico que tocaba, decir, bueno, está bien, o sea, peronistas, radicales, de izquierda, o sea, de hecho, bueno, y por esa consecuencia mi viejo termina siendo concejal, ¿no? Bien. Bueno, y vos, una vez que ingresás a la municipalidad, empezás a desarrollarte en el campo gremial también. En realidad, sí, yo ingreso a la municipalidad y me afilio al sindicato, y bueno, y a trabajar. O sea, ¿Cuántos años llevas ya? Y ya voy a cumplir 10 años. 10 años. 10 años, ahora el 9 de abril. Bien. El 9 de abril cumplo 10 años. ¿Y por qué te fuiste ahora de la conducción del sindicato? Fue una situación, o sea, yo cumplí mis 4 años de mandato estando al frente de la Secretaría de Prensa y Difusión. Había planteado que no iba a seguir más, que ya había cumplido un ciclo, que creía que era necesario que también fuesen partícipes otros compañeros. Y al último momento, o sea, la actual secretaria general, o sea, Sonia, me plantea de que fuese el adjunto. Y ya veníamos con algunas diferencias de prácticas, ¿no? ¿Cuáles? En las prácticas de no consensuadas o las prácticas del capricho, bueno, esto se hace, no es que se hace porque yo digo, sino porque, bueno, se hace y, o sea, o querer manejar todas las secretarías o sea, y no cumplir a lo mejor a veces el rol fundamental que tiene que tener un secretario general, que es el de ser el director técnico de todos los otros, ¿no? ¿Este estilo se lo imputás directamente a Valent? Sí, es de ella, o sea, esto es así, por eso ha habido la renuncia de otros secretarios y por eso tiene un conflicto hacia adentro con los secretarios, o sea, yo soy el primer secretario que renuncia. ¿Cuál es la cuestión puntual que ustedes le recriminan a Valent? En este momento, o sea, bueno, hubo 2 cosas que me hicieron ruido, que yo no estuve muy de acuerdo, fue con la movida hacia el Consejo Deliberante, o sea, yo creo que el Consejo Deliberante tiene que ser siempre... ¿Con el aumento de tasas? Exacto. ¿Pero en alguna oportunidad no habías participado vos? Nunca fuimos a pelear el aumento de tasa del Consejo. Es más, yo siempre fui un opositor y en las otras gestiones sindicales también fui un opositor a eso, porque entiendo que el Consejo Deliberante tiene que ser el contralor del Ejecutivo. O sea, si no, no hay quien controle. Alguien tiene que controlar. O sea, el conflicto ¿Sentís que es una presión que se le impone al concejal? Y claro, en realidad, el movilizar a los trabajadores municipales atada a la paritaria, al presupuesto, y atados los beneficios al presupuesto por parte del Ejecutivo, sea el que se fue o el otro, o sea, cualquier Ejecutivo o el que pueda llegar a venir, es en realidad ponerlo de rehén al trabajador municipal y llevarlo a pelear un aumento que en realidad nunca se ve reflejado después en su salario. Yo te hago una cuenta corta, o sea, cuando fue el conflicto de los 4 meses y medio, 5 meses de paro, ahí hubo un incremento de las tasas casi de un 400%. Nosotros los trabajadores municipales recibimos el 28% de aumento.
Y bueno, y fue parte fue la conducción anterior a la nuestra y fue parte de los municipales que fueron a pelear el presupuesto. Está bien, pero apliquemos el sentido común, digamos, si se lleva el 400% de incremento municipal, el municipio se funde en 2 meses. No, seguramente, pero te quiero decir de que, sí, bueno, pero el tema es que el concejal tiene que controlar, porque en este momento, o sea, nosotros entramos en una discusión ahora último de que, bueno, los concejales te decían de que había plata y el Ejecutivo te decía que no había plata. Al día de la fecha, el Ejecutivo ha incorporado desde el 10 de diciembre del 2015 al 1 de enero del 2018 254 trabajadores. Es mucho dinero eso. Obviamente, entre funcionarios, asesores, porque bueno, acá se plantea también de que no hay tanta cantidad de funcionarios, pero hay un montón de asesores. Claro, hay mucho vericueto, ¿no? O sea, tiene mucha vuelta legal, entonces es muy difícil. Entonces es necesario que el Consejo Deliberante cumpla la función de contralor, porque si no, es imposible, no hay quien controle. Comparto. Entonces, bueno, eso fue una de las cosas que yo no estuve muy de acuerdo en la situación que se generó. ¿Sentías que en alguna medida el sindicato le iba a dar una mano al Ejecutivo en esto? En realidad no fuimos a darle una mano al Ejecutivo, pero o sea, fuimos a hacer número dentro del Consejo Deliberante. Y el Ejecutivo nos tiene de rehén a los trabajadores en eso de que, bueno, necesitamos... ¿Y eso fue mandato de las bases o decisión de Valent? No, eso fue una decisión de una parte de la comisión y se convocó y por eso no hubo todos los sectores, no todos los compañeros participaron. Bien. O sea, hay compañeros que no están de acuerdo y me volvieron a plantear y me preguntaron, che, Enrique, otra vez volvemos al Consejo. O sea, ¿no está la sana práctica de la Asamblea para definir todo? Hubo una asamblea ahora último, pero últimamente no se venían dando las asambleas. O sea, a este Ejecutivo le molestaba. Cuando ellos asumieron les molestaba el Estado asambleario. De hecho, al mismo Ministerio de Trabajo le molestaba el Estado asambleario que tenía el sindicato. Y ahí era sano. O sea, teníamos asamblea de 80 a 100 compañeros en las asambleas discutiendo y debatiendo, más calurosamente, menos calurosamente, más fervorizados, pero en realidad se discutía y se debatía, como yo siempre planteé, las responsabilidades cuando son compartidas, si sale bien es un beneficio para todos y si sale mal, o sea, nos curamos entre todos. O sea, cuando uno toma decisiones por modus propio, o sea, yo solo, o sea, yo soy el responsable. Entonces acá hay situaciones en las cuales, o sea, debe haber responsabilidades, ¿no? Bien, esa fue una de las cuestiones, ir al Consejo a discutir o a pelear o a meter presión a los concejales por el aumento de tasas, lo que después iba a traducir, se suponía, digamos, en el no recorte de personal. Exactamente. Eso por un lado. ¿Y la otra cuestión? Y veníamos con una situación anterior en la cual le habían hecho una entrevista al intendente tratándome a mí de mentiroso, de que yo en privado decía una cosa y que en público decía otra, cuando en realidad yo, como yo siempre dije, a mí no me hace tacha, yo siempre planteé lo mismo en todas las discusiones y bueno, y ahí la conducción del sindicato no salió a respaldar al secretario de prensa, sino que se hizo caso omiso. Entonces, esas cosas empiezan a molestar. O sea, entonces entras a hacer una acumulación de situaciones y lo último, bueno, yo en una situación particular mía, se genera una discusión en la cual la secretaria general me echa en cara situaciones personales y nada que tenía que ver con la cuestión que hacía sindical. Si son personales, obviamente no las vamos a preguntar, ni tampoco las vas a responder aquí. Exactamente, pero lo que quiero decir es, ¿por qué vinieron a cuento en esa discusión temas personales? Porque es una práctica de ella. O sea, eso es así, o sea, es una práctica de ella, mezclarlos tantos. Entonces hay cuestiones que son personales, yo planteé mi argumento personal, o sea, muy personal, muy directo, y dije, bueno, yo por un tiempo no voy a estar viniendo, o no voy a, o sea, porque estaba discutiendo, o sea, quién cerraba el sindicato a la tarde, quién no lo cerraba, entonces yo dije, bueno, yo tengo otras actividades para hacer, o sea, yo no voy a venir y aparte tengo una situación personal en la cual no voy a venir. Entonces, bueno, se desencadenó una discusión, entonces dije, bueno, si en ese momento a lo mejor de quiebre mío, o sea, redacté una renuncia de puño y letra, la dejé arriba del libro de actas y en una forma muy expeditiva la secretaria general, o sea, me aceptó la renuncia, planteándole, o sea, hubo una reunión de comisión en la cual casi la mitad de los presentes de la comisión plantearon de que no, de que se debía conversar conmigo, a lo cual a los días la secretaria general planteó de que sí, que había hablado conmigo, en ningún momento me llamó, en ningún momento ningún mensaje, nada. Y bueno, y renuncié. Y me fui, o sea, y bueno, o sea, eso trajo desencadenado un montón de cosas. O sea, por un lado, o sea, bueno, yo reconozco de que,
O sea, a lo mejor el que yo llevaba la discusión adentro del sindicato y que planteaba, a lo mejor, o veía o tenía otra visión. Y por el otro lado, bueno, de vuelta a las bases y que los compañeros tengan, bueno, está bien, vamos al llano y volvemos del llano a trabajar para dentro de 4 años. Es el planteo de la mayoría de los compañeros ahora en este momento. Ahora bien, planteas varias situaciones que se han dado que produjeron o desencadenaron en tu renuncia como secretario. En resumidas cuentas y en tu fuero íntimo, ¿vos cómo pensás que hoy está obrando el sindicato en lo que respecta estrictamente a la responsabilidad que tiene de representar a los trabajadores ante la parte patronal? A ver, o sea, no puedo involucrar todo el sindicato, o sea, porque hay... bueno, pero hay una conducción. Hay una conducción, pero yo creo que la Secretaría General está demasiado ligada al Poder Ejecutivo, o sea, como lo he planteado en otros medios, le hace más caso al Poder Ejecutivo que... ¿Le hace caso? O sea, o escucha más, escucha más al Ejecutivo y entonces, y te pongo un ejemplo, después de 1 año y medio, casi 1 año y 7 meses trabajando el convenio colectivo de trabajo, se tendría que haber firmado el 28 de febrero y todavía no se firmó el convenio colectivo de trabajo. O sea, para poner un ejemplo. Entonces, vamos a ver qué es lo que resulta de esta paritaria. O sea, la Asamblea en la paritaria pidió un 30%. Sabemos cómo viene la línea a nivel nacional, porque esto no es una cuestión de acá del intendente local, sino que esto es una línea nacional, es una bajada de línea, es nación, provincia y la municipalidad. Y sabemos cuál va a ser el porcentaje. O sea, el porcentaje, o estimamos cuál va a ser el porcentaje de dónde se va a dar la discusión de paritarias. El tema es en cuánto, en cómo y si va a haber cláusula gatillo. Entonces, bueno, veremos, a ver, es una historia con final abierto, o sea, todavía no sabemos cómo va a resultar. La Asamblea pidió paritarias abiertas para ser discutidas en septiembre-octubre. Ahora, la paritaria va irremediablemente atada también a la discusión que se dio con el aumento de tasas, que finalmente no satisfizo las expectativas del Ejecutivo. Digamos, si había una discusión por el recorte de personal, ¿qué queda para el tema salarios ahora? La discusión del recorte viene atada a esta ley provincial del recorte presupuestario, o sea, del ajuste, y un 20% de los trabajadores significaba 160 trabajadores en Pinamar. Esa es la realidad. O sea, esa es la situación. O sea, después que te digan de que no, o sea, es una sangría. O sea, esto es un cortecito para que de a gotitas, de a chorritos, ir echando trabajadores. Después de la pausa quiero que me digas, en base a lo que primero apareció, ¿no? Se mediatizó el tema de la salud, el tema del recorte en diferentes áreas, ¿qué fue lo que quedó definitivamente? Por lo menos el conocimiento que vos tengas hasta que has estado dentro del sindicato. Ahora ya estás hace un par de días desvinculado. Y casi un mes. Allá casi un mes. Sí. ¿Lo charlamos a la vuelta? Dale. Ya venimos. ¿Tenés un estudio de arquitectura? Lo importante es que los demás lo sepan. Publicitá en Canal 2. Mandanos un mail a publicidadcanal2@telpin.com.ar. Para empezar, tenés que recordar siempre tus manos lavar para no enfermar. Y si al baño vas, y si estornudas, y si la basura sacas, o sea, vos y paseas. Antes y después de comer, la canilla prende con cualquier jabón. Enjuágate y sécate bien. Para terminar, tienes que recordar siempre tus manos lavar para no enfermar. ¿Tenés un restaurante? Lo importante es que los demás lo sepan. Publicitá en Canal 2. Mandanos un mail a publicidadcanal2@telpin.com.ar. ¿Quiénes deben vacunarse contra la gripe? Embarazadas, mamás antes de egresar de la maternidad, niños entre 6 y 24 meses, personas con enfermedades crónicas u obesidad, personal de salud y personas mayores de 65 años. Para ellos, la vacuna es gratuita en centros de salud y hospitales públicos de todo el país. Vacunate. Es bueno para vos, es bueno para todos. 0800-222-1002.
¿Tenés un estudio contable? Lo importante es que los demás lo sepan. Publicitá en Canal 2. Mandanos un mail a publicidadcanal2@telpin.com.ar. Muy bien, continuamos, Enrique. ¿Qué fue lo que quedó? Porque recién hablabas de una sangría, un cortecito para que de a poquito... ¿Cuál es la verdad? Y en realidad porque a ver, si vos echás 160 trabajadores de una, o 100, o sea, el conflicto es muy grande. Ahora, si vos entras a jugar que saco 3, que saco 4, que saco 5, o sea, el conflicto va pasando, pero también vas a llegar al objetivo final. ¿Pero eso está pasando hoy? Eso está pasando hoy. ¿Siguen sacando gente? Y, por ejemplo, se está peleando ahora para la incorporación, no sé si ya las habrán incorporado o no, pero había 2 compañeras que estaban en periodo de lactancia, o sea, con tarea reducida, y fueron echadas. O sea, el mínimo reconocimiento a la maternidad. Entonces, tienen la misma práctica que tiene el gobierno provincial y el gobierno nacional. Ahora, ¿la lucha del sindicato es caso por caso? Claro, y ese es el problema. O sea, y ahí, bueno, ahí tenés es muy desgastante. Exactamente, ahí tenés una situación. La secretaria general está abocada a caso por caso, cuando en realidad vos tenés 2 abogados, tenés toda una situación en la cual tiene que resolverse por otros carriles o por otros caminos. O sea, y entonces... es inteligente la postura del gobierno. Pero ya lo planteó uno de los ministros hace un año y pico, o sea, abrir 10, 12 frentes y cuando vos te entretenés en los 2 o 3 más importantes te colaron 8 o 10 por el costado. O sea, esta es la situación, esta es la estrategia. Y acá en Pinamar no se está viendo eso. Y eso se sigue manejando igual, o sea, acá no se ve, o sea, acá hay situaciones y hay acciones que se te escapan. Entonces te entretienen por un lado y te van generando el conflicto por otro. O sea, sentada allí, Valent, hace algunos programas atrás, me señalaba el caso de las 2 compañeras que estaban en periodo de lactancia y por las cuales estaban intentando que las reincorporen. Pero digo, el problema es macro, ¿no? Exactamente, sí. Ahora, ¿qué pasa? Porque es verdad, ¿no? La gran frase de Grondona, todo pasa. Una vez que se mediatiza y explota el tema de el recorte en el servicio de salud, la supuesta intervención de Vidal auxiliando con fondos para que no se cierre la sala de Valeria, bueno, todo lo que ya conocemos. Una vez que pasa eso, deja la sensación que todo, digamos, entra en una situación de estancamiento, se ameseta todo, aquí no pasa nada, y sin embargo vos decís que hay gente que sigue siendo echada hoy del municipio. Sí. O sea, sí siguen llegando cédulas de notificación o reubicación, o decir, bueno, no, en este lugar no te queremos más, te tenés que ir a otro lado, o sea, ese manoseo, ese peloteo, son situaciones que suceden. Entonces, ese tipo de cosas... ¿Y eso es propio de este gobierno únicamente o vos ya lo has transitado con anteriores? No, este gobierno maquiavélico en eso. Sí, es muy maquiavélico. Es demasiado maquiavélico. O sea, bueno, y si pasa, pasa. Y si no, se retrotrae la medida como hace el gobierno nacional, el gobierno provincial. O sea, esto es así. Bien. O sea, van al frente donde vieron que hay reacción, o sea, fue lo que pasó con la sala de Valeria. O sea, más allá de si la gobernadora intervino o no intervino, si no hubiese habido 800 vecinos en la calle, o sea, la sala de Valeria la cerraban. Eso es un hecho. Entonces, los vecinos salieron a la calle, o sea, salimos a la calle, y eso trajo como consecuencia de que los tipos reviesen la medida, pero si no... Ahora, no. la verdad, ¿hay plata? Porque los concejales dicen... Este es el cuento de la buena pipa. O sea, unos te dicen de que hay plata y el Ejecutivo te dice de que no hay plata. Ahora, hay un dato que es objetivo y que, más allá de que a mí no me caiga demasiado simpático por algunas medidas muy antipopulares y soberbias que tiene este gobierno, hay datos de la realidad que son insoslayables. Digo, darle menos del índice inflacionario supone ahí un cortocircuito. Y la inflación también es una mentira. O sea, yo lo planteo. El gobierno, o sea, en la gestión anterior, o sea, del 2015 para atrás, también la inflación era una mentira. Pero los trabajadores peleábamos un 35, un 37, un 40, un 47% de paritaria, cuando a lo mejor el INDEC te planteaba que la inflación había sido de un 27%. O sea, porque la inflación era una mentira, porque estaba dibujado. O sea, en este periodo, o sea, la parte que no te cuenta el Ejecutivo, cuando te dice, no, tomamos la base del INDEC. Pero la inflación es una mentira, pero las cosas aumentan. Claro, por eso te digo, pero claro, o sea, aumenta todo lo básico, las tarifas. Pero ¿con qué bajan la inflación? Te la bajan con los automóviles importados, con los viajes afuera, con los impuestos al champán, o sea, con joyería, cosas que el común, la mayoría de la población no consumimos, no usamos. Naturalmente. Entonces, pero con eso te bajan la inflación. Entonces te dicen, no, la inflación es de 25, mentira.
O sea, es una mentira, porque en realidad a vos la luz te aumentó un 70%, el gas te aumentó un 60%, el combustible, o sea, 27 mangos un litro de nafta. O sea, cuando en realidad yo me acuerdo del cuento, porque, o sea, a ver, tenemos casi la misma edad, entonces en la época que el modelo neoliberal se vino a instalar en la Argentina con la revolución productiva y el salariazo, nos mintieron diciéndonos de que el litro de nafta tenía que valer a precio dólar, entonces te pusieron un peso de nafta, un litro, de nafta un dólar, ¿no? Ahí estaba la paridad. Bueno, entonces ahora tenemos una situación. 1,5. Claro, o el dólar está muy abajo o la nafta está muy arriba, que esa es la otra, porque en realidad estos gobiernos lo que quieren es llevarnos a la media que gana cualquier trabajador en Latinoamérica, $400 por mes, y nosotros estamos ganando el doble de eso. Entonces esta es la situación. O sea, van de a poquito, van aumentando las cosas para licuarnos el poder adquisitivo. Es tan superlativo el aumento de la nafta que no está reducido a la simplificación de decir salgo menos un domingo a pasear. Naturalmente que el aumento, una infinia 30 pesos de, digamos, el yacimiento de Bandera, supone que el flete se va al mil demonios y encarece todo, digamos. Todo el encarece. diario vivir de los argentinos, el consumo está enfriado realmente, ¿no? Claro. Yo vivo de la publicidad y converso con 100 personas todos los meses, entre Pinamar, Gesell y Madariaga, y me lo manifiestan, Claro. digamos, es Cuando vos no tenés, palpable. o sea, a ver, esta es una ecuación sencilla. Mi viejo, jubilado, ¿y qué hizo? Se puso a criar chanchos. Hasta hace 2 años atrás, criaba los chanchos, todo como corresponde, los vendía. Llegó un momento que dice, no, ya no puedo vender más. ¿Por qué? Porque al que yo le tengo que vender el chancho no tiene plata para comprarlo. Y esta es la realidad. Si el mercado interno no tiene poder adquisitivo, o sea, no funciona nada, se para la rueda. Y entonces en esto, que es una bicicleta financiera, o sea, los que tenemos más años ya sabemos lo que es la bicicleta financiera, o sea, te da más plata a los intereses en el banco y hacer las apuestas a los LEVAC y al dólar y a toda esta cuestión económica que a producir. O sea, en algún momento la cadena de esta bicicleta se sale. Y cuando se nos salió la cadena terminamos en el 2001. Entonces yo sinceramente, o sea, ya casi con mis 46 años creía que no iba a volver a vivir una situación parecida. Realmente nunca creí que iba a volver a una situación parecida. O sea, entonces, bueno, lamentablemente, o sea, estamos en la antesala, como lo plantean los economistas, o sea, estamos arriba del Titanic. El único problema es que en el Titanic los botes y los salvavidas fueron para los que tenían plata, no para los trabajadores, no para los pobres. Ahora, qué dicotomía, ¿no? Porque deja la sensación, que yo no la creo, porque evidentemente sé que es selectivo, ¿no? Cuando lo encarcelan a Pata Medina, Gerardo Martínez se subía para ir a Holanda en el avión presidencial, quiero decir, ¿no? Y sabemos quién es Gerardo Martínez, por eso tampoco la creo, ¿no? Pero lo que digo es, en medio de toda esta situación está la persecución a los popes del sindicalismo, pero al mismo tiempo todo aquel que sea afín al gobierno, tanto en el plano nacional, por supuesto, con Macri, como con Vidal y con Yes en el orden municipal, digamos, hay como una aceptación. Cuando sos parte, sos parte. Cuando no sos parte, o sea, te cabe el peso de la ley. Claro, pero es muy grave. Lógicamente Es que muy grave, porque o sea, es un avasallamiento de los poderes terriblemente. Es tan grave que Moyano sea un delincuente y que se haya enriquecido, como que tengamos un sindicato que verdaderamente no represente los intereses del trabajador. Y vos fíjate que, o sea, la política económica de este gobierno ha sido la peor de los tiempos que, o sea, por lo menos que yo tengo uso de razón. No tengo dudas. Y la CGT está en veremos con un paro nacional. Entonces vos decís, bueno, ¿a qué estamos jugando? O sea, en realidad nos están dejando que nos destruyan y después, o sea, bueno, hoy la información que yo tengo hoy es de que Camioneros abandonó la CGT nacional. Así que bueno, creo que se vuelve a dar un marco de conflictividad, pero y un marco de conflictividad con una violencia, ¿no? O sea, con una violencia y con una violencia muy fuerte por parte también del gobierno. O sea, nosotros nos hemos movilizado, nos hemos cansado de movilizar, nunca pasó nada, y en las últimas movilizaciones nos trajeron la infantería, nos trajeron el GAD, rodearon la municipalidad como que si nosotros fuésemos a hacer algún desmán o algo, cuando en realidad nos conocemos, y yo lo he planteado más de una vez, o sea, vamos al banco, nos encontramos en el banco, vamos a la estación de servicio, vamos al supermercado, claro. O sea, ahí te vas al supermercado de la ruta y también te encontrás, porque o sea, te encontrás en todos lados, te fuiste a Madariaga y te encontraste con gente de acá de Pinamar en Madariaga. Entonces, en estos lugares que son chicos, que nos conocemos todos, o sea, no se dan situaciones fuera de control. ¿Te vas con una sensación de querer volver al gremialismo o a ser parte? Me voy de la conducción del sindicato, pero no me voy de... O sea, mi trabajo sí va a seguir siendo mi trabajo de base como lo hice antes, como lo planteé siempre, y en algún momento hasta sin fueros tomé decisiones
y hoy día por ahí estoy un poco más, ya han pasado los años y uno tiene por ahí un poquito la cabeza más fría, pero sigo pensando lo mismo, o sea, sigo trabajando en la unidad de los trabajadores, como le digo a todos, el sindicato es de los afiliados, la conducción, sea cual fuere, en el momento que le toque, en el periodo histórico que le toque, responde a las bases y entonces por lo tanto es la participación la que garantiza los procesos. De esos 254 empleados que entraron, sea políticos, como decías, asesores o gente que ingresa contratada para después pasar a planta, ¿cuántos estaban en el San José repartiendo globitos amarillos en la campaña? Ay, no sé, no los conozco a todos, pero debe haber habido algunos cuantos. Sí, lógicamente. Es parte también de la vieja Sí, política, ¿no? Sí. Lo planteo porque venía supuestamente una reformulación. Ah, bueno, pero fue una mentira. O sea, Y un esto marco de austeridad y una situación, digamos, de cuidar los dineros públicos. Exacto. Y jamás con 250 personas adentro, si querés promediarlo en 20.000 pesos más 20.000 de cargas sociales, digamos, no hay presupuesto que alcance. Yo te tiro una data. 15 años atrás, el área de servicios públicos, Corralón Norte, Corralón Sur, Ecología, Cementerio, tenía casi 200 trabajadores. Al día de hoy sigue teniendo casi la misma cantidad. Tiene menos, porque ha habido compañeros que han fallecido y otros que se han jubilado. Tiene menos de 200 trabajadores. Significa que todos están ingresando con el uniforme azul. Exacto, a traer mostrador. a la parte administrativa, cuando en realidad Pinamar se ha estirado. Gravísimo. Y necesita tener Bueno, mano de obra en la calle. Es inoperancia. Entonces, esas son Lo que las hicieron los situaciones. anteriores también, ¿eh? Claro, no, Porque seguro, no es privativo sí. de Yesa. Yo entré en una gestión en el periodo de Vito Padre, y me fui a trabajar al Corralón. O sea, sí, o sea, fui funcionario, o sea, porque como yo digo, o sea, yo fui director de la Casa del Adolescente y después renuncié y me fui a trabajar al Corralón. O sea, no es que me quede en una oficina, o sea, pero es mi postura, o sea, es mi forma de ser. O sea, en esto que vos planteabas, cómo me había criado mi viejo, o sea, mi viejo dijo, uno pertenece a la clase trabajadora y por lo tanto debe producir. Uno es la que produce. Entonces, ¿dónde se produce? Y se produce en los corralones, se produce donde uno hace una tarea manual, o sea, lógicamente que son necesarios los administrativos. Pero acá hay una situación, o sea, el ingreso indiscriminado que ha hecho esta gestión ha sido al área administrativa. O sea, cuando en realidad en las otras áreas falta personal, faltan trabajadores. Enrique, te agradezco mucho que hayas venido. De nada, gracias a vos, Muy Tito, amable. y bueno, siempre a disposición. Muy atento, gracias.